metí en lo que siempre juré destruir. Me monté sin tener el micrófono prendido. Muy buenos días, hermanos. Qué gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Para mí es un placer estar nuevamente en mi casa, Las Buenas Nuevas Unión. Las últimas semanas a mí me habían mandado y me dijeron, vaya a predicar en cualquier lado menos aquí. Y me gusta hablar un poco de esto porque aprendí una jerga nueva en yendo a diferentes lugares. Yo aquí no se estila mucho esto, pero me gustó mucho porque aquí por lo general me funciona más contar historias jocosas y cuentos y que ustedes se rían conmigo y yo les actúo cosas y ustedes se ríen y yo, brutal. Ahora, cuando yo voy a esas iglesias, primero nadie me conoce. A nadie le importa quién soy yo y solo les importa lo que vamos a enseñar. ¿Eso es malo? No, me pareció excelente. Pero entonces cuando yo veía que la gente se me estaba como durmiendo, yo me aprendí frases como por ejemplo, yo decía, y la iglesia dice, y todos decían, amén. Yo, fantástico. Desperté a todo el mundo en una sola acción. Yo entonces decía, y a su nombre, y la gente me decía, gloria. Y yo, wow. Así que hoy, para tenerlos movidos, yo voy a decir amén. Y ustedes van a decir amén conmigo. Nah, mentira, no. Pero me pareció demasiado divertido eso. Esta semana seguimos hablando acerca de nuestra serie Evidencias. Decíamos entonces que evidencia es la muestra visible de una vida transformada. Evidencia es la prueba visible de una vida transformada. Ahora, en la vida cristiana, ¿cómo se ve en la práctica una vida transformada? ¿A qué se refiere eso? Y se refiere a los frutos del Espíritu. Cuando nosotros hablamos de frutos, ¿qué verso nos viene a la cabeza? Gálatas 5, 22. Y dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Este es el fruto del Espíritu. Y durante esta serie hemos aprendido muchas cosas interesantes acerca de esto. Una de las cosas que a mí más me impresionó, yo no sé cuántos de ustedes alguna vez en su casa, si son de familia cristiana, probablemente lo tienen estas maderitas redondas, pintadas como con flores por todos lados, de unos colores súper estrambóticos, que dicen amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Y entonces uno los ve ahí. Y cuando entonces yo veía esto, yo empecé a imaginarme y me sucedió algo que se llama efecto Mandela. El efecto Mandela es que mi cerebro cambia los hechos y entonces ya no son como en realidad era, sino que es mi propia concepción. Y entonces cuando yo pensaba en los frutos del Espíritu, yo siempre he dicho los frutos del Espíritu, en plural. El pastor Sugel Michelén dice que en la gramática se encuentran los secretos de la Biblia. Y cuando nosotros leemos esto dice, pero el fruto del Espíritu es. ¿La frase es en plural o en singular? Singular. Así que ¿cuántos frutos hay? Uno. Estas son simples características de un solo fruto. Y muchas veces entonces pensamos que son varios. Y entonces uno dice, no, yo tengo la uva de la paciencia grande, grande. El problema es que la uva del amor está como chiquita, chiquita. Casi que ni se ve. O entonces uno dice, no, yo tengo una la templanza buenísima. Pero yo la paz, no, yo me preocupo demasiado. Una clave de las que hemos visto es entonces que el crecimiento de un creyente es equivalente.
Un fruto no crece cada cosa por separado. El fruto se va produciendo junto. Si yo tengo una mata de mango y entonces en mi mata de mango yo digo, no, mi mata de mango tiene una cosa súper rara. Esa mata, cuando crece el fruto, no tiene semilla ni pulpa. Es la pura concha del mango. ¿Es eso posible? No. Cuando crece la semilla, crece la pulpa, crece la cáscara. No se hacen las cosas por separado. En los creyentes todo esto se debe desarrollar como un todo. Porque sabes que el espíritu no solo te cambia de manera conductual. El cambio no es solo conductual. Yo cambio mi conducta y mi manera de ser. No, esto te cambia de manera también motivacional. Ya tú no decides ser como eras, tú decides ser de esta forma. Así que el cambio es incluso más profundo. Número 2, otra de las cosas que veíamos es que entonces el primero de hablar de fruto no fue Pablo en Gálatas. El primero en hablar de frutos fue Jesús, bajo el contexto de que era el último sermón registrado antes de ir a la cruz del Calvario. ¿Sabes cómo se llamaba? El sermón del aposento alto. Las últimas palabras registradas de Jesús antes de ir a la cruz del Calvario. Bajo este contexto, Jesús habla en Juan 15 acerca de yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. ¿Quién es la vid? Jesús. Y de ahí sacamos nuestro primer principio. La vid y los pámpanos, el principio de la unión con Cristo. Este principio nos habla entonces de que si yo voy un día a un lugar donde cultivan manzanas y hay muchos árboles de manzana y yo digo, ay, a mí la manzana me gusta mucho, y yo agarro y ¡pac!, rompo una rama que daba frutos de manzana, la rompo y me la llevo para mi casa y yo la pongo en mi casa y mire, todos los días yo le echo agua y todos los días yo la saco al sol en la mañana. Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo me quedaré esperando que haya una manzana? Por siempre. Porque nunca va a haber manzana de una rama. Eso es lo que decía Jesús. Yo soy la vid. Y me gusta mucho porque Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Es la séptima vez en el libro de Juan y última vez que Jesús usa yo soy precedido de una frase. ¿A qué me refiero con esto? Jesús en 7 ocasiones dice yo soy y luego comienza su sermón. Como por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Yo soy la vida y la resurrección. Yo soy el pan de vida. Jesús constantemente, cada vez que él dice yo soy, la palabra en hebreo es la misma que entonces en el Antiguo Testamento. ¿En qué momento en el Antiguo Testamento escuchamos el yo soy? Lo escuchamos con Moisés, la zarza ardiente, y entonces Moisés pregunta, ¿quién eres? Y la zarza responde, yo soy el que soy. Entonces, cuando Jesús en hebreo decía, yo soy, todos sabían que él estaba haciendo referencia a que él es la fuente. Me gusta mucho también estudiar por qué se usa la vid. La vid en la cultura mediterránea es muy importante porque la vid es el árbol de las uvas. Y para su cultura el vino es muy importante, tan importante que ¿cuál fue el primer milagro de Jesús? Las bodas de Canaán, donde transformó el agua en... Pero la vid tiene algo interesante. La vid no sirve para nada más que dar fruto. La madera de la vid
no sirve. No sirve ni siquiera para dar sombras porque es un árbol muy delgado y sus hojas muy pequeñas. Así que si una vid no da fruto, no sirve. Israel en el Antiguo Testamento es considerado una vid. Pero ¿por qué Jesús entonces dice, yo soy la vid verdadera? Jesús lo que está diciendo es, yo soy el verdadero Israel. ¿Por qué? Porque Israel no dio los frutos que se esperaba de ellos. No cumplieron con lo que Dios tenía planificado para ellos. Ahora, ¿sabes quién sí cumplió con eso? Jesús. Por eso Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Y más adelante en el 15 dice, separados de mí, nada podéis hacer. Para el creyente, estar conectado a Jesús lo es todo. Cuando nosotros leemos el versículo en el 15, del versículo 1 hasta el versículo 16 se repite 8 veces la palabra fruto. De estas 8 veces, ninguna se dice en imperativo. ¿Sabes lo que significa eso? Ninguna es un mandato. El único mandato que hay en Juan 15 es permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. ¿Por qué? Porque el fruto no es mi fruto, es el fruto de Jesús. Número 2, el fruto revela la naturaleza. El fruto revela la naturaleza y me recuerda la analogía que usaba mi papá, ¿recuerdan? El limón infinito, que él agarraba el limón y era, y cabe agua de limón, nada que se acaba ese limón, ¿vale? ¿Qué jugo salió de ese limón? De pera, obviamente, de limón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el fruto revela la naturaleza. Ese fruto no salió de una vid, ese fruto no salió de un árbol de manzanas, ese fruto salió de un árbol de limón. Así que estos frutos son ¿de quién? ¿Son míos o de Jesús? De Jesús. Por eso entonces Jesús dice, permanezcan en mí. Y fíjate esto tan interesante. Los frutos son de Jesús y lo vemos fácilmente. Los frutos del Espíritu son amor. Corintios, el amor de Dios los constriñe, dijo Pablo. Número 2, gozo. Jesús mismo aquí en el 15 lo dice, les doy mi gozo para que su gozo sea completo. ¿El gozo de quién? Jesús. Paz, versículo 14, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿La paz de quién? De Jesús. Mi paz no es como la que da el mundo. Y así pudiera seguir, enumerándoles cada uno y cómo bíblicamente se habla de que el fruto no tiene nada que ver conmigo. El fruto es Jesús. Número 3, el corazón determina el fruto. La condición de mi corazón determina el fruto. Y en este no voy a indagar ya mucho porque se conecta mucho con lo que vamos a hablar el día de hoy. Y entramos en el cuarto principio, el principio de la poda. Este versículo me gusta mucho y está de hecho al inicio, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el que la cultiva. Si alguna de mis ramas no da uvas, la corta, pero a todas las ramas que dan fruto las poda para que den todavía más fruto. Esta versión dice, no, es la misma versión, me encanta. ¿Qué dice entonces Jesús? ¿Quién es el labrador? El Padre. Y el Padre, las ramas que no dan fruto, ¿qué hace? Las corta. Pero las ramas que sí han dado fruto, las poda para que den más fruto. Nuevamente, en la gramática encontramos los misterios. Fíjense una cosa. En este versículo, de aquí en adelante, ya no se habla más de quien fue quitado.
solo se habla de la poda y de los que ya han sido limpios. De hecho, ustedes en el 3 dice, ustedes ya están limpios a causa de la palabra que les he dado. Sigan unidos a mí y yo seguiré unido a ustedes. 15 verso 3. ¿Sabes por qué Jesús entonces se hace tanto énfasis? Porque cuando uno estudia los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, están dedicados a conocer, a que los nuevos creyentes conozcan a Jesús. Lucas fue un médico que hizo una biografía a base de muchos testimonios. Mateo entonces está más escrito para personas que eran judíos y ahora entonces se convierten a Jesús. Lucas es entonces también una biografía de Jesús, pero Juan está dedicado no a los nuevos creyentes. Juan está específicamente dedicado a personas que ya creyeron, que ya se unieron a Cristo, pero han perdido su primer amor. Para estas personas está escrito Juan. Y lo encontramos desde el inicio. Juan capítulo 1, verso 1 dice, y el verbo se hizo hombre, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Es demasiado confuso. ¿Sabes por qué es tan confuso? Porque está escrito para alguien que ya tiene el Espíritu Santo para poder entender las Escrituras. Así que Jesús no está haciendo énfasis en las personas que no han conocido el mensaje de Dios. Esas ramas son quitadas y echadas al fuego. Ya. Y cuando yo estudiaba este mensaje, yo me di cuenta de algo. Y mientras yo estudiaba y leía, el Señor puso una palabra en mi corazón. Este mensaje es para personas que tal vez se han sentido decepcionadas del Evangelio. Si tú hoy sientes que el Evangelio te ha decepcionado, que la iglesia te ha herido, que personas te han lastimado, este mensaje es para ti. Y cuando yo estudiaba esto, entonces me empecé a dar cuenta de tantas cosas y empecé a pensar en mi vida. ¿Sabes? Yo llevo 23 años siendo cristiano y viniendo a la iglesia. Y yo tengo 23 años de vida. Lo que significa que no he conocido otra cosa que no es el Evangelio de Cristo. Y muchas veces, tal vez yo me he sentido decepcionado por el Evangelio. Pero el Evangelio no son las personas, el Evangelio no son lo que me hacen, el Evangelio es Cristo. El Evangelio es que Cristo murió y resucitó por mí. Eso es el Evangelio. Y Cristo no decepciona a nadie. Por eso vamos a ver el principio de la poda. Y lo primero que vemos es que Dios no poda para destruir, Dios poda para multiplicar. Este concepto puede ser entonces muy abstracto, ¿no? La poda, Dios poda para que dé más fruto. Así que para entenderlo, primero debemos entender por qué se hace la poda en la agricultura y por qué Jesús entonces usa esta analogía. La poda es cortar selectivamente lo que no es necesario para que los nutrientes lleguen al fruto. Selectivamente. Cortar selectivamente. Cuando un árbol tiene muchas hojas, es como que todo el esfuerzo del árbol está en mantener las hojas. Así que cuando un árbol de vid tiene ya muchas hojas, es momento de podarlo, para que toda el agua y toda la savia no vaya a las hojas, sino que vaya al fruto y dé más fruto. Por eso entonces Jesús, Dios, no poda para destruir, poda para multiplicar. Él necesita quitar cosas que se están robando tu atención para que tú puedas dar
frutos. Tu único trabajo es permanecer en Jesús. Esa es nuestra única labor, es nuestro único propósito, permanecer en la vid. Ahora, la poda es difícil, la poda es dura, porque va a requerir entonces que nosotros digamos que no a cosas que soñábamos, a cosas que queríamos, a cosas a las que estábamos aferrados. Pero la única manera de dar más fruto es viviendo el proceso, caminando el desierto para llegar a la tierra prometida, para dar los frutos que el Señor espera de nosotros. Y aquí veo algo interesante. El crecimiento en la vida de un creyente es inevitable. Si usted no siente que está creciendo, preocúpese. Preocúpese, ¿por qué? Porque quien no da fruto será quitado. Quien da fruto, podado. Es diferente. Un creyente no puede decidir cuándo va a dar fruto, porque entonces pensaríamos que el fruto es más como el evangelismo, ¿no? Traigo a alguien, lo discipulo, lo bautizo, se conecta con Dios y yo digo, listo, tengo un frutico. Vamos a ver cuándo yo hago otro fruto. No, cuando nosotros vemos las características de Gálatas, son características necesarias para el día a día. Recuerda lo que te decía, es conductual, es motivacional. Todos los días yo debo estar en amor, en paz, en paciencia, en bondad, en benignidad, en fe, en mansedumbre, en gozo, cada día de mi vida. Así que si un creyente no está dando fruto, mi pregunta ¿es creyente? Y puede sonar duro, pero vemos ejemplos de esto en la Biblia. Judas, de hecho, en Juan 14, cuando nosotros entonces estamos leyendo, Jesús habla, el versículo especifica que Judas hace una pregunta y dice, Judas no Iscariote. ¿Sabes por qué? Porque ya Judas Iscariote ya había traicionado a Jesús. ¿Judas fue creyente y después dejó de creer? No, Judas nunca fue creyente. Por eso la culpa se lo comió. La poda en la vida de un creyente es necesaria para multiplicar. La poda no es castigo, es preparación para más fruto. Si usted está siendo probado, si usted está pasando por el desierto, prepárese, porque vienen más frutos. El 15-16 me gusta mucho porque arranca con una frase de Jesús que me encanta. Jesús dice, ustedes no me escogieron, yo los escogí a ustedes. Dígale al que usted tiene a su lado, Dios te escogió, Jesús te escogió. Mire, en su infinita soberanía, ni siquiera la elección es nuestra. Él los escogió y cuando vemos los salmos, dice algo. ¿Desde cuándo entonces nos escogió? Desde el vientre de mi madre me conoce. Desde el vientre de mi madre ya me conocía. Usted no es una casualidad. Usted no está aquí por accidente. Usted está aquí porque Dios lo trajo. Eso lo dijo Jesús. Por eso me gusta tanto la Biblia. Porque yo puedo inventármelo, yo puedo decirlo. Pero ¿sabes quién lo dijo? Jesús. Estás aquí con un propósito. Ahora, ¿estás dispuesto a ser podado? Eso es otra historia. Dios no poda con ira, Dios poda con propósito. Dios no es como un barbero molesto. Yo una vez tenía un barbero que cada vez que yo llegaba a la barbería,
era como que él me odiaba desde el primer momento que yo llegaba. Él estaba en su teléfono viendo TikTok y de repente yo, ¿para qué más? Y el tipo hacía... Y yo le decía, yo me quiero afeitar contigo. Se paraba, acomodaba la silla, siéntate. Y este chamo Naguará cuando me afeitaba muy bien, pero Naguará, yo me iba con un dolor de cuello. Eso era... Así no poda el labrador. Nuestro labrador no poda con ira, poda con propósito. Lo que el Señor quita tiene un propósito. Ya no es necesario que esté ahí. Es necesario que venga lo nuevo para dar más fruto. No es un castigo, no es con ira, es con propósito. Recuerda, en la agricultura es quitar selectivamente. Selectivamente es que yo escojo específicamente qué voy a quitar para solo dejar lo correcto. No es bien pues. Sin poda, mucha hoja, poco fruto. Con poda, muchas ramas, más fruto. Dios no poda lo que está muerto, poda lo que tiene futuro. Si usted está siendo podado, si usted está siendo transformado, usted tiene futuro. Y mire, en Ageo 20 me gusta mucho, habla de que el Señor cumplirá todo lo que ha prometido, todo. Así que si el Señor te ha prometido algo, el Señor lo cumplirá. El Señor cumplirá tu propósito. Yo estoy convencido de eso. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Ahora, el tema es que la poda nos deja al descubierto. ¿Recuerdan que hablábamos que la vid es muy delgada? Es un árbol muy pequeño, muy delgado. Así que imagínese lo podado. ¿Qué árbol está más bonito? ¿Este o este? Este, ¿verdad? Porque las hojitas verdes así se ve como un árbol fuerte, robusto. Y el otro árbol que está podado está como un palito ahí puesto. Así se ve la poda. La poda nos deja al descubierto. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quiere tu autoconfianza. A Dios no le importa tu autoconfianza, tu independencia. No, es que yo soy independiente. Yo confío en mí y escucho personas que a veces vienen y me dicen, no, mira, yo con eso que tú me dices, yo no tengo ningún problema. Ahora, yo sí acepto que tengo problemas con esto, pero con esto yo no caigo nunca. ¿Sabes dónde cae el golpe? Donde piensas que no va a doler. Bíblico también. Cuidado de creer que no puedes caer ahí, porque ahí te vas a caer. La poda es eliminar todo rastro de autoconfianza para que nosotros confiemos única y plenamente en Dios. Eso es lo que quiere Dios. Y puede ser incómodo porque el árbol quedó al desnudo. El árbol queda indefenso. Así quedamos nosotros, indefensos. ¿Para qué? Para dar más fruto, fruto abundante, fruto que viene de Jesús. Y pudiéramos pensar entonces que solamente tiene que ver con un trabajo, con una amistad. No, la poda también puede ser quitar el rencor, quitar la rabia, un dolor al que sigo aferrado y no logro soltarlo, no lo logro. Porque quiero seguir aferrado a este dolor, porque este dolor me da una excusa para no avanzar, para no entregarme al completo al Señor. Pero solo podemos cumplir nuestro propósito cuando nosotros estamos dispuestos a dejarlo todo por seguir a Cristo. Y para eso necesitamos ser podados. Amén.
Amén. Déselo fuerte que es para el Señor. Ok. Hay tres cosas que la poda revela. Número uno, la poda revela tu nivel de rendición. Jesús dice en el 16, ustedes no me escogieron, yo los escogí a ustedes. Pero es bien sabido que los creyentes tenemos algo llamado libre albedrío. Cada uno de nosotros decide si nos mantenemos unidos o nos separamos. Muchos los llamados, pocos los escogidos, la mies es mucha, los obreros son pocos. Esto tiene que ver con esto. Hay personas que en medio de la poda deciden no seguir. La poda es dura. La poda no es fácil. Y quiero llevarlos entonces a 2 de Corintios, verso 1. 2 de Corintios capítulo 1, verso 8 y 9. ¿Quién nos habla aquí? Nos habla Pablo, escribiendo una carta a sus amigos de Corintios contándole lo que le estaba sucediendo en medio de su viaje en Asia, actual Turquía. Pablo comienza su carta explicando que no se tome en menos todo lo que él ha vivido. Y usa una frase que para mí es muy interesante. Pablo dice, perdí toda esperanza de salir con vida. La poda muchas veces se ve como esta frase, perdí toda esperanza de salir con vida. Pero Pablo entonces cierra este mismo verso en el 9 diciendo que todo esto Dios lo permitió para que confiaran plenamente en Él. Pablo podía decidir no pasar la prueba. Hay personas que no tienen la capacidad de soportar la rendición que es necesaria. Para cruzar la prueba, para ser podados, nosotros debemos someter nuestra voluntad a la voluntad de Cristo. Ya no importa el yo, ya no importa lo que yo quiero, lo que yo deseo, solo importa la voluntad de Cristo en mí. ¿Por qué? Y lo vemos en el 15. Más adelante entonces dice que quien da muchos frutos glorifica al Padre. Y en otros versos encontramos que el Padre glorifica al Hijo. Así que cuando nosotros damos mucho fruto, no es para glorificarnos a nosotros, glorificamos al Padre. Pero para dar mucho fruto hay que aguantar el proceso. Y ahí es revelada nuestro nivel de rendición. ¿Cómo está tu nivel de rendición? ¿Estás dispuesto a someter tu voluntad a la voluntad de Cristo? Número 2, la poda revela lo que gobierna tu corazón. Lo que el Señor está podando es lo que en realidad gobierna tu corazón. Y esto puede sonar duro, pero puede ser incluso hijos. Puede ser incluso familia. Puede ser un negocio que me costó mucho empezar. Pero si eso gobierna tu corazón, no vas a poder dar frutos si no permites que el Señor lo pode. Y para esto es necesaria mucha sabiduría. Porque entonces también podemos escuchar personas diciendo cosas como, ay no, hermano, el diablo me quiere sacar de ese trabajo, pero mire yo, aquí estoy fuerte resistiendo al mal, al diabólico. Y es Jesús, es el Padre que está intentando podar y tú estás esquivando. Cada vez que trae la tijera, ¡guau! La poda va a requerir que digamos que no a nuestros deseos. Revela lo que gobierna tu corazón. Es necesario que lo entreguemos. ¿Por qué?
Porque la rama que no da fruto es quitada y echada al fuego. Número 3. La poda revela si confías en el jardinero. ¿Recuerdas la imagen que vimos, no? Donde estaba el árbol así, flaquito, todo feo ahí. En el proceso de la poda, tal vez sintamos que las cosas están peor. Porque me veo peor, porque me siento peor. Pero eso es solo para revelar si tú confías en el jardinero. ¿Cuál es el principio de nuestra creencia? El principio de nuestra creencia es la fe. Es imposible agradar a Dios si no hay fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso significa que voy caminando en un piso de cristal. Y mientras camino, si mantengo mi mirada en la meta, si mantengo la mirada en el centro, que es Cristo Jesús, el piso va a estar ahí. El problema es que si yo quito mi mirada, se va. La poda revela si confías en el Padre. ¿Qué tan dispuesto estás a caminar sin piso? Y hay una historia interesante. Una vez, para quienes me conocen, yo soy un poco un músico frustrado. Yo todos los años digo que voy a aprender bajo y que si no aprendo bajo a final de año me voy a pelonear. No estoy pelón y no he aprendido bajo, lo que significa que tal vez he roto algunas promesas. Pero entonces mi hermana tenía un violín en su casa y un día todos salieron y yo dije, bueno, voy a tocar el violín a ver qué tal se me da. O bueno, no a tocarlo, a maltratar el violín. Así que yo agarré el violín y empecé a maltratarlo. Y mientras maltrataba el violín, entonces a mi casa llega Gustavo Dudamel. Así que él comienza a revelarme un secreto y me dice, wow, tocas muy mal, pero ¿sabes algo? Yo tengo un superpoder. Mi superpoder es que cuando las personas me ven dirigir, tocan con mi habilidad. Pero obligatoriamente deben mirarme durante todo el concierto. Y yo, wow, Gustavo, de verdad. Dice, sí, vale. Es más, esta noche tenemos un concierto. Y yo, wow, ¿qué? Vamos a poner a prueba lo que yo te digo. Tráete tu violín y tú vas a tocar hoy con la orquesta. Y yo, ¿qué? Así que yo llego y me voy y tal. Y entonces estoy ahí, estoy tocando el violín. Y entonces es momento de arrancar el concierto. Y Gustavo me hace la seña y yo entiendo que él me está diciendo que me ponga pila. Y entonces yo lo miro directamente. Y él comienza a dirigirnos a todos. Y yo comienzo a tocar el violín como nunca antes en mi vida había tocado. Pero en medio del toque, como en la tercera, cuarta canción, yo me comienzo a confiar de mis habilidades. Y yo me recuerdo que conmigo vinieron mis primos, vinieron mis papás, y yo dije, wow, ¿cómo será la reacción de todos? No, o sea, que yo aquí me la estoy comiendo duro. Así que, por un momento, yo desvío mi mirada para ver qué estaban pensando los demás. Y en el momento en el que yo quité mi mirada, yo perdí toda habilidad de tocar. ¿Por qué? Porque la habilidad no era mía, era de Gustavo. Voy a decirles la verdad, la historia es inventada. No, la historia es una analogía. Para quienes no se dieron cuenta, ¿sabes dónde está esta historia? Pedro caminando sobre el agua.
Jesús viene y todos piensan que es un fantasma y están todos aterrorizados ahí en ese barco diciendo, no, es un fantasma. Y de repente Pedro dice, bueno, maestro, si eres tú, pídeme que vaya hacia ti. Se baja de la barca, camina sobre el agua. Las tempestades son tantas que él decide quitar su mirada de Jesús y justo en ese momento se hunde. A veces estamos confiando tanto en nuestras habilidades que nos olvidamos que con Cristo todo, sin Cristo nada. Somos nada sin Cristo Jesús. Estoy convencido de que yo no represento nada sin Cristo. Cristo me hace ser valioso. El problema es que cuando no confío en el jardinero, yo entonces me confío de mis habilidades. También pienso en otras palabras de Pablo, también en Corintios, donde él dice que el Señor le habló y le dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Así que si el poder de Cristo se perfecciona en mis debilidades, ¿cuántas debilidades quiero tener? Todas. Porque el poder de Cristo me transforma a mí. Pero solo va a suceder cuando nosotros confiamos del todo en el jardinero. Cuando vivimos el proceso, cruzamos el desierto para alcanzar aquella tierra prometida que el Señor ya te dio. ¿Por qué la poda duele? Porque la poda va a requerir que tú digas que no, que tú te despidas a cosas que para ti eran importantes, que a ti te gustaban, que tú querías, por las que tú trabajaste, incluso un sueño. Dios puede pedirte que tú entregues un sueño. ¿Para perseguir qué? Para perseguir los sueños que Él ya tiene para ti. Pero también lo dice la Biblia, sus planes son mayores que los míos y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Solo cuando yo lo creo, cuando yo estoy profundamente convencido de eso, entonces cumplo la promesa, alcanzo lo que Cristo ya pensó para mí. Y la pregunta es, ¿qué está podando Dios en ti? Pregúntese, ¿qué está podando Dios en mí? ¿Qué me está pidiendo Dios que entregue? ¿Qué tengo que entregar para que entonces ya no sea mi amor, sino el amor de Cristo? Para que ya no sea mi gozo, sino sea el gozo de Cristo. Para que ya no sea mi paz, sino que sea la paz de Cristo. ¿Qué? Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Estás dispuesto a entregarlo? ¿Estás dispuesto a vivir el proceso? Lo que Dios corta hoy, lo reemplazará con algo mejor mañana. Lo que Dios corta hoy, dígase usted mismo, diga, lo que el Señor quite hoy, lo reemplazará con algo mejor mañana. Yo necesito someter mi voluntad a Cristo, para que mi vida sea transformada, para que mi vida sea diferente. Lo nuevo no va a venir hasta que lo viejo pase. Deje el pasado ya atrás y comience a caminar en lo que Cristo ya planificó para usted. Lo animo. Haga la prueba. Es bíblico también. El Señor no es hombre para mentir. El Señor lo que promete, lo cumple. El fruto no es evidencia de perfección, es evidencia de permanencia en Cristo.
Jesús no te está pidiendo que tú seas perfecto. Recuerda, tú no eres la vid. La vid verdadera es ¿quién? Es Cristo. Yo solo soy una rama. ¿Qué pide Jesús de mí? Que yo sea cada día menos como yo y cada día más como Cristo. Yo no debo ser cada día más como yo, no porque esta es mi esencia, no porque esta es mi manera de ser. No, Cristo no quiere eso, sáquese eso de la cabeza. Cristo quiere que usted sea cada día más como Él. Imagínese un mundo donde todos fuéramos a la imagen de Cristo. El fruto es solamente una evidencia de permanencia. La permanencia es que yo vivo mi vida guiado por la palabra de Dios. Cada paso que doy, cada decisión que tomo, ha sido filtrado por su palabra. Permanezcan en mí y darán más fruto. Recuerda, 7 veces en imperativo. No es trabajo del creyente dar fruto. Nuestro trabajo es permanecer conectados a Cristo. Por último, quiero que vean esta imagen conmigo. Esta es una escultura de Miguel Ángel. Si ustedes ven esa escultura, notarán que tiene mucho detalle. Y cada uno de sus trabajos era así. Era muy pulido. Por eso su trabajo quedó para la historia. Y un día le preguntaron a Miguel Ángel que cómo hacía para hacer esas obras tan impresionantes. Y él respondió algo muy interesante. Él dijo, es que la escultura ya estaba en el mármol. Lo único que yo hice fue descubrirla. Hay una obra de arte en cada uno de ustedes. Ya el Señor, cuando los creó, dejó esa obra de arte. Lo único que es necesario es que venga el escultor y revele lo que hay en ti. Quite todo lo que no es necesario para que nosotros seamos lo que Él quiere. Por eso cuando yo estudiaba este mensaje, ¿recuerdas que te dije que el Señor me dijo, este mensaje es para personas que tal vez han estado decepcionadas del Evangelio? Este mensaje es para estas personas porque quiero recordarte hoy que tú tienes un propósito. Ya en ti está la obra de arte. Solo deja que el Maestro la revele. Solo deja que cumpla su propósito en ti. Las palabras de Pablo, tu gracia es suficiente, Señor. Tu misericordia me completa. Bástate de mi gracia, bástese de la gracia de Cristo, bástese. Vive el proceso, déjese ser podado. Alcance su propósito, haga una diferencia. Les recuerdo, este mensaje es para creyentes. Este mensaje no es para nuevos creyentes. Jesús no lo dijo pensando en los nuevos creyentes, lo dijo pensando en los que ya estamos en el barco. Cumplamos nuestro propósito. Alcancemos lo que Cristo ya pensó para nosotros. Recuerden las palabras de Pablo. La poda muchas veces se va a sentir como que perdí toda esperanza de salir con vida, a fin de que Cristo se perfeccionara en mí y pudiera confiar plenamente en Dios. ¿Estás dispuesto a ser podado? ¿Estás dispuesto a que Cristo revele esa obra de arte?
Creo que cada uno de nosotros quiere dar más fruto. No creo que haya alguien aquí que no quiera dar más fruto, que no quiera llegar más lejos, que no quiera alcanzar más, que no quiera llegar a cumplir el propósito de Dios. Pero para eso, hermanos, es necesaria la poda. El Señor en su soberanía así lo quiso. Y el Señor en su soberanía así lo hará. Así que los invito a orar conmigo y pedirle al Señor que sea el Señor podándonos, revelando qué cosas Él necesita quitar para que venga lo nuevo. ¿Qué cosas debo renunciar? ¿Qué cosas debo entregar para que Él me transforme? Y recuerden, cada día más como Cristo, cada día menos como yo. Ora conmigo. Señor, gracias. Gracias por la oportunidad de servirte. Gracias por la oportunidad, Señor, de ser escogido por ti. Padre, te pido, Señor, por las personas que están aferradas a un rencor, aferradas a una molestia, a una pena del pasado, Señor. Pódalos. Padre, te pido por las personas que están aferradas a un sueño, aferradas a una vida que ya no es la vida que tú quieres para ellos. Pódalos. Padre, te pido por las personas que les duele soltar una relación, una amistad, un vínculo. Padre, ayúdalos, pódalos. Que sean, Señor, la obra de arte que ya tú pensaste para ellos. Cumple tu propósito, Jehová. Cumple tu propósito en tu pueblo. Que mis frutos sean tus frutos. Pódame a mí, Señor. Pódame. Quita todo lo que tú no quieres en mí. Quiero ser cada día más como tú. Y quiero, Señor, renunciar a mi voluntad para que sea solo tu voluntad en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.